Bienvenido seas a este video en el cual el día de hoy te presentaremos una increíble historia titulada como Una persona un tanto extraña. Joaquín, desde niño, había llamado mucho la atención de sus familiares, sus maestros e incluso sus compañeros, porque desde que él estaba chico parecía que tenía la mentalidad realmente de una persona ya madura. No tenía para nada ni compartía los pensamientos de sus compañeros o de las personas que tenían la misma edad que él. Estamos hablando de un niño que apenas iba en quinto de primaria, pero incluso hasta sus calificaciones lo decían. Él ya parecía una persona mucho más grande en cuanto a pensamiento, forma de actuar, incluso conocimientos. Incluso había quienes decían entre broma y broma que parecía que él había reencarnado y que había regresado con todos los conocimientos de su vida pasada. Demasiado extraño todo lo que se hablaba sobre este niño, pero muy pocas cosas se sabían. Muchas personas que son cercanas a él contaban la misma historia sobre lo que él les platicaba, del por qué creía o por qué era así. Él usualmente decía lo mismo que lo que muchos inventaban sin conocer incluso, que él había reencarnado porque según él podía recordar un poco de su vida pasada, cómo era su casa, su familia, entre muchas otras cosas, pero lo que no recordaba en sí eran los nombres en específico de las calles, de la ciudad o de la familia, pero recuerda bien todo con lujo de detalles. Recuerda haber visto algunos programas que habían pasado y que habían sido estrenados aproximadamente hace más de 27 años. Él dice que estuvo ahí en el momento cuando los estrenaron por primera vez en la televisión, que él recuerda cómo esperaba cada tarde de viernes a que saliera un capítulo nuevo de las cosas que él veía. Incluso se dice que lo canalizaron a este niño con un psicólogo y el psicólogo no notó nada anormal en él. Incluso no detectó que por alguna razón todo esto que decía fuera una mentira, simplemente parecía tener y decir la verdad absoluta de las cosas. Esto era lo que le daba más credibilidad a su historia todavía. En varias ocasiones, incluso, amigos, familiares y otras personas lo intentaron hacer que recordara múltiples cosas de las que él no podía, pero solamente lo intentaron, porque no lo conseguían. Le mostraban calles, países, ciudades, con muchas de las características que él decía, para que tal vez pudiera reconocer alguno, pero simplemente esto no ocurría con él. Por más que lo intentaban, él decía que no a cualquier lugar que le mostraban, y ninguna técnica para recuperar viejos recuerdos funcionaba. Simplemente parecían estar bloqueados todas esas cosas como nombres y un par de cosas más. Se volvía un poco tensa la situación, ya que él decía sentirse muy a disgusto en donde estaba viviendo ahora. Sentía pasar por un trago amargo por el hecho de haber perdido a su vieja familia y estar parado ahí ahora. Él verdaderamente se encontraba frustrado. Él simplemente quería regresar a casa, pero no se acordaba dónde era su casa. Él, durante mucho tiempo, estuvo sedado
porque simplemente su depresión era tal que empezaba a dejar de comer, así que simplemente lo tuvieron que sedar para que estuviera un poco más calmado y pudiera seguir con su vida diaria. Pasó el tiempo, inclusive en muchas ocasiones se salió de casa, pero realmente por su edad y otras cosas siempre terminaba regresando a casa, ya que lo traía un desconocido a casa, el cual simplemente se preocupaba por él. No hablo de uno, sino de varias personas que lo encontraban en la calle y no lo querían dejar solo y lo regresaban a su casa. Así que por esto nunca salió realmente de su ciudad, por más que lo intentó. Este caso comenzó a crear mucho revuelo entre la comunidad. Inclusive muchas otras personas se ofrecieron gratuitamente a intentar averiguar lo que estaba pasando con este niño. Era tan extraño, tantos expertos y nadie sabía descifrar nada. Incluso parecía ser que tal vez estaban ante el primer caso que se podía comprobar de una reencarnación, aunque esto hasta el día de hoy sigue sin ser algo verídico, porque no encontraban alguna otra explicación, así que simplemente estaban por dejarlo de lado y tomarlo como que todo esto era cierto. Con el tiempo, muchas de las personas se empezaban a asustar en vez de tener pensamientos positivos sobre este niño, conforme iba creciendo, porque a pesar de estar sedado, se podía notar su mal humor y su estrés por no poder estar con su familia que perdió. Para él, donde estaba actualmente no era su familia era aquella que había perdido. Todos intentando buscar una explicación y nadie la encontraba. Esto era lo más sonado, ya no simplemente en su ciudad, sino en las ciudades cercanas, incluso en las ciudades de otro estado ya se empezaba a tocar este tema. El caso llegó mucho más lejos, así que decidieron, alguna instancia, hacerle alguna prueba de IQ para ver si verdaderamente tenía el intelecto de alguien mayor o simplemente pasaba algo más. La prueba se hizo y simplemente mostró la inteligencia normal para un niño de su edad. Esto llamaba muchísimo más la atención, pero aquí había alguien muy implicado, quien no había dicho ni una sola palabra: su abuelo, el cual se mantenía simplemente callado, esperando a ver qué pasaba con este niño. Como habíamos dicho anteriormente, no hay ningún caso comprobado de reencarnación, y no lo habrá después de esto, porque se descubrió lo que realmente estaba pasando. El cuarto del abuelo estaba a un lado del cuarto de este chico. El abuelo acostumbraba todas las noches ver las mismas películas de siempre, en el cual se planteaba situaciones en una familia y se contaba todo desde la perspectiva del padre de esta familia. Así que por eso, mientras este niño dormía, era alimentado por aquellos programas de televisión en su subconsciente, y sin saberlo, él se llegó a sentir dentro de esta historia, o tal vez y no. Todo queda a tu opinión. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.
Esto es El Rincón del Terror.